descubrimiento del señor Xipan fue uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia del Perú. Fue el resultado de la incansable búsqueda del arqueólogo peruano Walter Alba, quien dedicó gran parte de su vida a la exploración de la cultura moche, una de las civilizaciones más importantes de la costa norte del Perú. En 1987, después de varios años de trabajo en la zona de Zipán, Walter Alba y su equipo hicieron el descubrimiento de la tumba del señor Zipán, un gobernante de la cultura moche que había sido enterrado con una gran cantidad de objetos de oro y joyas. Bienvenidos a esta entrevista con el Dr. Walter Alba, uno de los arqueólogos más destacados de Perú y descubridor del famoso señor de Zipán en Lambayeque. El Dr. Walter Alba nació en 1951 en la ciudad de Contumasá, Cajamarca, Perú. Estudió arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y luego continuó sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo. Ha dedicado su vida profesional a la investigación arqueológica y a la preservación del patrimonio cultural del Perú. En 1987, el Dr. Walter Alba realizó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de Perú, el hallazgo de la tumba del señor Zipán. Este descubrimiento revolucionó la comprensión de la cultura moche y de la antigüedad e historia del Perú. Además de su trabajo en el descubrimiento y la investigación del señor Zipán, el Dr. Walter Alba también ha realizado excavaciones en otros sitios importantes de la cultura moche, como Huaca Rajada y la Huaca Cao Viejo. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre arqueología y patrimonio cultural y ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo. Estoy muy honrado de tener al Dr. Walter Alba aquí hoy, que ya se encuentra conectado con nosotros vía Zoom, para hablar sobre su carrera y su trabajo en la arqueología peruana. Muy bien, esta es mi primera pregunta. ¿Cómo fue el momento en que descubrió por primera vez el sitio arqueológico del señor Zipán? Bueno, el sitio arqueológico era bastante conocido como monumento, ¿no? Zipán está entre los grandes monumentos arqueológicos de Lambayeque siempre. Así fue calificado antes de las investigaciones como perteneciente a la época, a los finales de la cultura mexica y probablemente ya en la época lambayeque. Sin embargo, el año 1987, la crisis que vivía el país, con una falta pérdida de autoridad, una crisis económica, se activó severamente el saqueo y profanación de nuestro patrimonio. Bandas de saqueadores estaban asolando no solamente el valle casi todos los valles de Lambayeque, principalmente en la zona del valle de Saña y en la parte de Zipán. Entonces incursiona en este lugar un grupo de profanadores, saquean una tumba y se produce una especie de fiebre de oro. Pensaban que el monumento era un lugar donde se podía extraer oro. Y claro, como mencioné, la situación era propicia en medio de la crisis. La gente considera que era normal, si hay crisis, poder saquear un monumento porque según ellos podían vender los objetos para subsistir, cosa que es falsa porque realmente lo que hacen es destruir nuestra historia, vender los objetos que extraen como parte de despojos de las tumbas antiguas y perdemos nosotros nuestra historia, ¿no? Sí. Entonces es en este momento que decidimos intervenir para salvar el monumento del saqueo y la destrucción. Previamente, antes de nuestra intervención ya había sido saqueada una tumba.
Los objetos ingresaron al mercado negro de antigüedades y nosotros tuvimos que intervenir para salvar lo que quedaba. Esas fueron las circunstancias del inicio del proyecto arqueológico CIPAN, que comenzó como un trabajo de emergencia, de rescate, frente al saqueo y destrucción. Muy bien. Qué terrible, ¿no? Cómo roban esos artilugios tan antiguos y los venden tan descaradamente. Bueno, pues tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál fue su mayor desafío a la hora de excavar y estudiar el sitio arqueológico del señor Recipán? La falta, el saqueo generalizado que había en el lugar. Teníamos que primero desalojar a los profanadores y a muchos pobladores, como te digo, que pensaban que el lugar era un sitio para extraer objetos de oro. Y en segundo lugar, la falta de recursos presupuestales. No había ninguna manera de conseguir un presupuesto de emergencia. La única manera fue apelar a la cooperación y recibimos el apoyo en ese momento el programa del país, que era un apoyo al trabajo temporal que tenía el gobierno de entonces. Apelamos a eso y sobre todo a la decisión de ingresar al monumento sin recursos, sin presupuesto, pero dispuestos a salvarlo, ¿no? Fue, creo yo, un momento decisivo, importante para poder salvar ese monumento. Bien, muy bien. Entonces el mayor problema fue el presupuesto, no había mucho. Muy No bien. existía presupuesto Ah, realmente. ok, muy bien. Entonces pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo ha afectado el descubrimiento del señor Recipán en la cultura mochica? Bueno, la tumba intacta del primer, la tumba intacta de un gobernante del antiguo Perú fue eso, Cipán. Por primera vez los arqueólogos podíamos recuperar una tumba intacta con toda una extraordinaria información sobre el ritual funerario, las creencias, los objetos como parte del nivel de desarrollo que alcanzó la cultura mochica. Eran pues evidentes en el arte, en el arte de la metalurgia, interpretar las creencias en torno a la vida y la muerte de la cultura mochica, conocer que había una estructura social y política de los gobernantes, porque el señor Recipán era el gobernante máximo que estábamos descubriendo. Entonces el hallazgo de la tumba del señor Recipán cambió sustancialmente el entendimiento de la cultura mochica, porque por primera vez podíamos tener la tumba del hombre de la más alta importancia en una región, que era la región de Lambayeque. Entonces, eso cambió totalmente, ¿no? Antes se hablaba de cacicazgo, y nunca habíamos tenido finalmente una tumba intacta que nos permitiera saber quiénes eran estos hombres que gobernaban la cultura mochica. Muy bien, muy interesante. Entonces el señor Recipán cambió definitivamente toda la cultura, ¿no? Muy bien. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Ha habido algún descubrimiento relacionado con el señor Recipán que haya sido particularmente emocionante para usted? Me dices un momento. Un momento emocionante para usted en el descubrimiento. Bueno, el momento más emocionante es cuando constatamos, cuando abrimos la parte donde estaba el entierro principal y nos dimos cuenta que estaba por la calidad y
y la variedad de ornamentos que se encontraban en la tumba, nos dimos cuenta que estábamos frente a la tumba más importante que se haya podido conocer en la cultura mochica hasta entonces. Entonces fue ese el momento más emocionante. Y por supuesto que hubo otros momentos cuando tuvimos que tomar decisiones para mantener la seguridad del lugar, pero el momento más emocionante fue ese cuando aparece la orejera del señor, trabajaba en oro y turquesa, que representaba al mismo personaje. Este fue el indicio que estamos frente a una tumba del más alto rango del mundo mochica. Muy bien, entonces la parte emocionante fue encontrarlo, ¿no? Su cultura, su variedad, sus ornamentos, todo lo que tenía. Símbolos, Símbolos, símbolos. sí, claro. Entonces pasamos a la quinta pregunta. ¿Cuáles son los planes futuros para el sitio arqueológico del señor Recipán y su legado cultural? Bueno, después del descubrimiento de Zipán, tuvimos que asumir el reto primero de la conservación. Segundo, la idea de planificar la construcción de un museo que exponga dignamente este tesoro cultural. Y el museo está terminado. Tiene ya desde el año 2002 más de 20 años de funcionamiento al servicio del país. El museo se ha convertido en un centro de investigación. El lugar de Zipán tiene su museo de sitio también, que fue también inaugurado. El proyecto de conservación continúa con los arqueólogos, la nueva generación de arqueólogos que están trabajando en el lugar. Sí, muy, muy bonito el museo, yo lo he visitado, el museo de tumbas reales, muy, muy bueno. Muy bien, vamos con la sexta pregunta. ¿Cómo ha impactado su descubrimiento en su carrera como arqueólogo y en la comunidad arqueológica en general? Bueno, como te mencioné, el descubrimiento en la comunidad arqueológica impactó porque cambió y abrió una nueva etapa de lo que significa la cultura mochica, reactivó el interés por la cultura mochica y no solamente eso, por la misma profesión de la arqueología. Antes del descubrimiento de la arqueología no tenía mucha importancia. Después vinieron ya una reactivación, muchos estudiantes se dedicaron a investigar, se desarrolló casi toda una especialidad en el mundo mochica y hoy tenemos que esta cultura es una de las más conocidas del antiguo Perú. Entonces motivó a muchos jóvenes de la época a seguir investigando a la arqueología, ¿no? Sí, yo también consideré un momento ser arqueólogo. Muy bien. Claro, Muchas gracias, señor Walter Alba, por esta entrevista. Ha sido un placer conocerlo y espero que tenga un buen día. listo, encantado. Bueno, Gracias. estás a tiempo de estudiar arqueología. Ya, está bien. Cuídense. Hasta luego.